Nunca he sido una mujer celosa. O al menos, eso me repetía a mí misma cada vez que alguien insinuaba que mi matrimonio no era tan perfecto como aparentaba. Me acostumbré a ignorar esas pequeñas señales, esas punzadas en la boca del estómago que aparecían cuando mi esposo se ponía nervioso con el celular, o cuando decía que tenía que salir un momento y regresaba con el cuello enrojecido, como si hubiera corrido, o como si hubiera hecho algo más. Yo dejaba pasar todo, porque cuando amas, te vuelves experta en justificar lo que debería asustarte. Pero esa noche, esa maldita noche, ya no pude justificar nada. Había estado limpiando la sala, acomodando cojines y recogiendo ropa tirada porque venían mis padres el fin de semana y odiaba que vieran la casa desordenada. Mi teléfono se quedó sin batería, así que tomé el de mi esposo, el de Daniel, para conectar el mío con su cargador. Lo agarré sin pensar, sin imaginar que ese gesto tan simple iba a derrumbar mi vida. Cuando lo desbloqueé, solo quería ver la hora. Pero una notificación apareció arriba. Foto recuperada de elementos eliminados. Era de esas aplicaciones que él instalaba para optimizar el celular. Nunca le prestaba atención. Pero esa notificación, esa frase, hizo ruido. Mucho ruido. Lo abrí. Una sola imagen. Una foto borrada hacía apenas 3 horas. Mi corazón empezó a latir fuerte, como si ya supiera lo que venía. La toqué. La pantalla se puso negra por un segundo. Y luego, ahí estaba. Una mano femenina. Uñas rojas. Piel suave. Una pulsera dorada. Y un tatuaje. Una luna creciente justo en la muñeca. Se me aflojó el cuerpo entero. Porque ese tatuaje no era cualquiera. Yo lo había visto cientos de veces. Lo vi cuando todavía era un dibujo a lápiz en un cuaderno. Lo vi cuando se lo hizo escondida, mintiéndole a mis padres. Lo vi cuando lloró de dolor, pero decía que valía la pena. Ese tatuaje era de mi hermana. De Valeria. Sentí un calor subir desde el estómago hasta la garganta. Un calor sucio, amargo, casi nauseabundo. La foto no mostraba su cara, pero no la necesitaba. Era ella. Era su mano. Y peor aún, estaba recostada sobre una mesa de madera que yo también conocía. La mesa del estudio de Daniel. La misma en la que él decía trabajar hasta tarde. Me quedé paralizada. Ni siquiera respiraba. Intenté convencerme de que podía ser una coincidencia. Que quizá era una mano parecida. Pero esa pulsera. Esa maldita pulsera. La misma que yo le regalé a Valeria cuando cumplió 22. Personalizada. Única. Con su inicial dentro. Una V pequeña, pero visible. La foto estaba tomada muy cerca. Tan cerca que parecía que él estaba ahí, sujetándole la muñeca con cariño, como si fuera algo íntimo, algo repetido, algo que ya habían hecho más de una vez. Sentí un mareo. Un golpe. Como si alguien me hubiera empujado desde adentro. Apagué el teléfono rápido, como si eso fuera a borrar lo que vi. Pero la imagen ya estaba grabada en mi cabeza, en mis venas, en mi piel. Caminé hacia el baño. Cerré la puerta. Me quedé mirándome al espejo, pero no me reconocí. Tenía los ojos vidriosos, la boca entreabierta, el pulso acelerado. Parecía una mujer a punto de romperse. Y tal vez lo estaba. Me apoyé en el lavamanos, tratando de pensar. ¿Qué hacía mi hermana enviándole fotos a mi esposo? O peor, ¿qué hacía mi esposo tomando fotos de mi hermana? Porque esa mano, esa postura, esa luz, esa foto no era casual. Era íntima. Íntima de la peor forma posible. La mente empezó a llenarme de escenas que me destrozaron más de lo que hubiera querido. Ellos dos juntos, riendo, besándose, manoseándose sobre esa mesa donde él trabajaba. Y lo peor, imaginarla a ella mirándome a los ojos cada domingo en la comida familiar, con ese mismo tatuaje a la vista, como si no estuviera escondiendo nada. Y de pronto recordé algo. Una imagen. Un momento. La semana pasada. Valeria vino a la casa mientras yo estaba cocinando. Daniel bajó por las escaleras y ella lo saludó con un abrazo rápido. Pero no fue un abrazo normal. Fue un abrazo extraño. Corto. Tenso. Como si los dos quisieran, pero no debieran. Yo lo noté. Lo sentí. Y aún así me convencí de que era mi imaginación. Qué ingenua fui. Me encerré en la habitación y me acosté en la cama,
aún con el celular de Daniel en las manos. Lo desbloqueé otra vez. Fui directamente a sus chats. Busqué su nombre. Valeria. No había nada. Vacío. Demasiado limpio. Demasiado perfecto. Demasiado borrado. Era obvio que él se cuidaba. Pero se le escapó esa foto. Y ese error lo cambió todo. Pasé los dedos por la pantalla con rabia contenida. Necesitaba más. Algo más. Algo que confirmara lo que ya sabía, pero que dolía tanto admitir. Entré a sus notas. Vacías. A su correo. Nada raro. A su galería oculta. Contraseña. Probé su cumpleaños. No era. Probé el mío. Tampoco. Probé el de Valeria. La carpeta se abrió. Me tembló el cuerpo completo. Y ahí comenzaron mis pesadillas. Me quedé mirando las fotos, una por una, sintiendo como mi respiración se cortaba como si me apuñalaran el pecho. Ninguna mostraba rostros completos. Él era cuidadoso, casi profesional. Pero había piernas, manos, trozos de piel, ropa tirada en el suelo, una blusa que yo sabía perfectamente que no era mía. Una blusa que yo misma le había prestado a Valeria hace meses. Juro que sentí el corazón romperse con un sonido físico, como un cristal partiéndose. Me llevé la mano a la boca, intentando no gritar. No quería despertarlo. No todavía. Quería entender primero. Quería saber hasta dónde llegaba su traición. Quería saber hasta dónde llegaba la de ella, porque si él era sucio, ella era peor. Y entonces, mientras pasaba las fotos con los dedos temblando, encontré algo que me dio más miedo que todas las imágenes juntas. Una nota. Una sola. De hace 4 días. Cuando ella se entere, será tarde. Me quedé fría. No entendí. No podía procesarlo. ¿Tarde para qué? ¿Tarde por qué? Leí la frase una y otra vez. Las palabras parecían moverse, como si jugaran conmigo. Como si tuvieran un significado escondido que yo todavía no alcanzaba a ver. Mi mente empezó a imaginar lo peor. Planes, engaños, acuerdos entre ellos, algo grande que estaban ocultándome. Y entonces escuché un ruido en el pasillo. Un paso. Roto. Él se había despertado. Apagué el celular de golpe y lo metí bajo la almohada, respirando entrecortado. La puerta se movió. Muy lentamente. Como si alguien la empujara con cuidado. Y una silueta apareció en la oscuridad. Era Daniel. Despeinado. Mirándome. Con una expresión que nunca antes le había visto. Como si supiera. Como si sospechara. Como si estuviera midiendo si yo ya había visto algo. No habló. Solo dio un paso dentro del cuarto. Daniel se quedó parado en la puerta, observándome como si yo fuera un animal salvaje al que tenía que acercarse con cautela. Tenía el cabello revuelto, los ojos entrecerrados, la boca partida en una línea tensa. Me buscaba. Me estudiaba. Me evaluaba. Y yo, sentada en la cama, con el celular escondido bajo la almohada, sentí el corazón latiendo tan fuerte que incluso el colchón parecía vibrar. ¿Qué haces despierta? Preguntó con voz ronca, arrastrada, casi suave. No respondí. Temía que mi voz sonara rota, temblorosa, culpable de algo que en realidad no hice yo. Él dio 2 pasos hacia mí y se sentó en el borde de la cama, tan cerca que podía sentir el olor de su piel, ese olor que tantas veces me había calmado, y que ahora solo me provocaba náuseas. Te oí levantarme, murmuró. ¿Estás bien? Quise gritarle. Quise romperle la cara ahí mismo. Pero lo único que logré fue apretar las sábanas con tanta fuerza que pensé que se romperían. Cuando ella se entere, será tarde. La frase retumbaba en mi cabeza como un trueno constante. Daniel me tocó el brazo, y yo di un pequeño salto involuntario. Él frunció el ceño, confundido por mi reacción, o tal vez sorprendido de que ya no reaccionara como siempre. Sus dedos deslizaron lentamente por mi piel, como si quisiera tranquilizarme, o comprobar si tenía frío, o leer mi cuerpo para saber si estaba mintiendo. Yo solo respiré hondo y traté de parecer normal. Era una estupidez, pero tenía miedo. Miedo real. Estoy bien, mentí. Él ladeó la cabeza. Me estudió. Y ahí, en ese instante,
Entendí que no era el hombre que yo creía conocer. Había algo más. Algo oscuro. Algo que no era solo infidelidad. Me tomó la mano y me la besó suavemente. Ese gesto que antes me derretía, ahora me hizo sentir atrapada, como si una araña me envolviera con paciencia. «Duérmete», susurró cerca de mi oído. «Mañana será un día largo». Un escalofrío me recorrió la espalda. No por el tono, sino por lo que dijo. «Un día largo». ¿Para quién? ¿Por qué? Él se acostó y, en cuestión de segundos, volvió a dormirse. Yo no pude. Me quedé mirando el techo, sintiendo el celular presionarse contra mi costado bajo la almohada, como si ardiera. Cuando por fin amaneció, fingí que dormía. Daniel se levantó sin hacer ruido, se duchó rápido y salió temprano. «Voy por café», dijo. No me besó. No me tocó. Solo cerró la puerta detrás de él. Cuando escuché el motor del auto alejándose, me levanté de golpe y saqué el celular. Necesitaba volver a leer esa nota. Esa frase. Pero cuando abrí la aplicación, estaba vacía. Completamente. Ni una foto. Ni una nota. Nada. Como si él supiera. Como si lo hubiera borrado todo mientras yo dormía. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Había sido real? ¿O estaba perdiendo la cabeza? Revisé la carpeta oculta 1000 veces. Revisé correos, chats, galerías. Nada. Todo limpio. Perfectamente limpio. Demasiado limpio. Como si él hubiera pasado horas repasando cada rincón digital, cada mensaje, cada rastro. Como si se estuviera preparando. Para algo. Sentí que la habitación giraba. Me agarré a la cómoda para no caer. No estaba loca. Yo lo vi. Yo lo leí. Había fotos. Había notas. Y ahora no había nada. Me vestí rápido, más por impulso que por lógica. Necesitaba hablar con alguien. Pero no podía hablar con mi madre, que siempre defendía a Daniel. Ni con mi padre, que no confiaba en los dramas femeninos. ¿Con una amiga? ¿Qué amiga? No tenía muchas. Y la única persona a la que siempre acudía cuando algo me dolía, era justamente quien podría estar traicionándome. Valeria. Solo decir su nombre en mi cabeza me provocó un ardor insoportable en el pecho. Pero aún así, agarré mi celular y le escribí. «¿Estás en casa?» «Visto». No me respondió. La rabia creció en mí como fuego. Me puse los zapatos, tomé las llaves y salí de la casa casi corriendo. El aire frío me golpeó la cara, pero me mantuvo enfocada. Necesitaba verla. Necesitaba saber hasta dónde llegaba su mentira. Llegué a su edificio. Subí las escaleras tan rápido que sentí las piernas arder. Golpeé su puerta 3 veces. Nada. Golpeé más fuerte. «Valeria. Ábreme». Escuché movimiento dentro. Pasos. Un susurro. Pero nadie abría. «Sé que estás ahí», dije, apretando la mandíbula. «Ábreme la puerta o la derribo». Silencio. Pero un tipo de silencio extraño, denso, como si alguien contuviera la respiración detrás de la madera. Y de pronto, la puerta se abrió apenas unos centímetros, dejando ver solo un ojo. El de ella. Tenía la mirada hinchada, como si hubiera llorado. O como si no hubiera dormido. «¿Qué haces aquí?», preguntó en voz baja. «Necesito hablar contigo». «No puedo». Intentó cerrar la puerta, pero puse mi mano y la empujé hacia adentro. Ella retrocedió, sorprendida. La miré de arriba abajo. Estaba descalza, con una camiseta larga que no era suya. Era de hombre. Y no era de cualquier hombre. Era una de las camisetas viejas de Daniel, la que él usaba para dormir cuando hacía calor. Sentí que la sangre se me congelaba. «Valeria», susurré, con un tono que incluso yo desconocía. «¿Qué estás haciendo?». Ella evitó mi mirada. Caminó hacia la sala sin responder. Yo cerré la puerta detrás de mí y la seguí. Había vasos en la mesa, uno con huellas de labial que no eran las suyas. Un plato con restos de comida. Un reloj masculino sobre el sillón. Un reloj que yo misma le regalé a Daniel por su cumpleaños. «¿Por qué tienes esto?», pregunté, sosteniéndolo con la mano temblorosa. Ella tragó saliva. Se mordió el labio.
Y finalmente habló. No es lo que piensas. Entonces dime qué es. No puedo. ¿No puedes? ¿O no quieres? ¿O te da miedo? ¿O te da vergüenza? Mis palabras salían como cuchillos. ¿Qué están haciendo tú y mi esposo? Ella levantó la mirada. Sus ojos brillaban, no solo por lágrimas, sino por algo más. Algo que parecía puro pánico. Por favor, vete. No me voy a ir. Grité. No hasta que me digas qué está pasando. Ella dio un paso hacia mí, intentando tocar mi brazo, pero yo me aparté como si fuera fuego. Escúchame, dijo con la voz quebrada. Si Daniel descubre que estás aquí, todo se va a poner peor. Mi corazón saltó dentro del pecho. ¿Peor? ¿Cómo que peor? ¿Qué está pasando, Valeria? Ella guardó silencio. Un silencio pesado, asfixiante, que me hizo sentir que la casa entera contenía el aire. No entiendes, susurró. Él no es como tú crees. Sé exactamente cómo es. Escupí. Infiel. Mentiroso. Manipulador. ¿O hay otra sorpresa? Ella cerró los ojos un momento, respiró profundo, y cuando volvió a abrirlos, su expresión era completamente diferente. No era culpa. No era vergüenza. Era miedo real. Solo te voy a decir una cosa, dijo, acercándose lo suficiente para que pudiera sentir el temblor en su voz. Tienes que irte de esa casa. Y tienes que hacerlo hoy. Me quedé helada. ¿Por qué? Pregunté. Valeria se mordió el labio, pero al final lo dijo. Porque Daniel no está jugando. Y si ya viste algo, él no te va a dejar ir tan fácil. El mundo pareció inclinarse debajo de mis pies. Ella sabía. Ella lo sabía todo. Y yo no entendía nada. ¿Qué viste? Preguntó con desesperación. No pude responder. No quería decirlo. No quería soltar la única arma que tenía. Ella intentó tomar mi mano. Dímelo, por favor. Necesito saber qué fue lo que encontraste. Pero no alcancé a hablar. Porque, de pronto, alguien golpeó la puerta. Fuerte. Insistente. 3 golpes. Secos. Autoritarios. Valeria se puso blanca como el papel. Llevó una mano a su boca. Y susurró, más pálida que nunca. Es Daniel. Los golpes en la puerta resonaron como un trueno dentro del pequeño departamento de Valeria. No fueron golpes casuales. No eran toques suaves. Eran golpes de alguien que no estaba pidiendo entrar. Estaba exigiéndolo. Valeria se quedó inmóvil. La palma de su mano temblaba sobre su boca. Y yo, parada en medio de su sala, sentí un frío recorrerme desde la nuca hasta los tobillos. Ese tipo de frío que no surge del clima, sino del peligro. No abras, susurré. Valeria negó, más con el cuerpo que con la cabeza. Dio un paso hacia atrás, casi tropezando con la mesa. Los golpes volvieron, esta vez más fuertes. 3. Luego 2 más. Como si él supiera que dentro había silencio, pero no vacío. Valeria, escuchamos su voz desde el otro lado. Sé que estás ahí. Mi estómago se contrajo como si alguien lo retorciera. Esa era la voz de Daniel, pero no la voz con la que me decía amor. No la voz con la que fingía ternura. No la voz que usaba cuando quería que yo confiara en él. Era una voz seca, baja, cargada de algo que nunca había escuchado en nuestro matrimonio. Algo parecido a autoridad. O amenaza. Valeria me miró desesperada, como si buscara una salida que no existía. Pero yo estaba igual de perdida. Quería hablar, gritar, correr, pero mis piernas estaban rígidas, atadas a un suelo en el que ya no confiaba. La puerta volvió a temblar bajo un nuevo golpe, esta vez tan violento que las llaves colgadas en la pared tintinearon. Valeria, repitió Daniel. Abre la puerta. Ahora. Ella respiró hondo, pero era un aire débil, roto. Yo nunca la había visto así. Siempre había sido la fuerte, la rebelde, la segura, la que hacía lo que quería sin importarle las consecuencias. Pero ahora estaba quebrada. Y su miedo no era por mí. Era por él. Métete al cuarto, me susurró ella sin mirarme. ¿Qué? No. Hazlo, insistió. Si él te ve, si él te encuentra aquí,
No sé qué va a pasar. No me moví. Mis pies parecían clavados al suelo. Valeria se acercó y me empujó ligeramente hacia el pasillo. Hazlo, por favor. Su voz casi se rompió. Te lo suplico. Quise protestar, pero otro golpe hizo vibrar la puerta entera, como si fuera a desprenderse del marco. No tuve opción. Corrí hacia la habitación y cerré la puerta sin llave para no hacer ruido. Me quedé detrás, pegada a la pared, con la respiración contenida, tratando de escuchar. El departamento entero estaba en silencio. Luego, el sonido del picaporte girando. Daniel había entrado. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó él. Su voz resonó más cerca de lo que imaginaba. La voz de Valeria era un esfuerzo. Estaba durmiendo. ¿Durmiendo? Daniel soltó una exhalación sarcástica. A estas horas. Hubo pasos. Pasos tranquilos, seguros, como si él caminara por su propia casa. O peor, como si hubiera estado ahí muchas veces. No te escuché llegar, dijo Valeria, tratando de mantener la calma. Porque no tenías por qué escucharme. Silencio. Un silencio espeso, que parecía pegarse a las paredes. ¿Estás sola?, preguntó Daniel. Mi corazón se detuvo. Valeria tragó saliva. Lo sentí desde el cuarto. Sí. ¿Segura? Los pasos se acercaron a la habitación donde yo estaba escondida. Sentí el piso retumbar bajo su peso. Mis manos empezaron a sudar. Claro que sí, dijo ella. Me pareció escuchar voces. La televisión, mintió Valeria. La dejé encendida. Daniel no respondió. Solo respiró. Una respiración lenta, medida, como si estuviera decidiendo algo. O como si estuviera oliendo la mentira. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del cuarto. Pude escucharlo tan cerca que, por un momento, sentí que él sabía perfectamente que yo estaba ahí. Que sentía mi miedo. Que lo disfrutaba. Valeria, dijo finalmente. ¿Dónde está mi reloj? Mis pulmones se congelaron. El reloj. El que yo había visto segundos antes sobre su sillón. El que lo delataba. El que no debería estar ahí. Tu reloj, repitió ella, con la voz tensa. Debe estar en... Daniel no la dejó terminar. Giró el picaporte de la puerta del cuarto. Yo contuve la respiración. Si entraba, me encontraría cara a cara. Y ya no habría marcha atrás. Pero la puerta no abrió. Estaba trabada. No cerrada con llave, pero atorada por el marco hinchado del mueble. A veces pasaba. Y esta vez, me salvó. Se atoró otra vez, dijo Valeria rápidamente. Te dije que lo compreses. Siempre hace eso. Hubo un segundo eterno en el que Daniel solo exhaló por la nariz, con fastidio. Podía imaginarlo rodando los ojos. Siempre dices que lo vas a arreglar, gruñó él. Retrocedió un paso. Después otro. Y por fin, lo escuché caminar hacia la sala. Mis piernas casi se aflojaron. Tu reloj debe estar detrás del sillón, dijo ella. Siempre lo dejas ahí cuando vienes. Sí, respondió él, con ese tono de sé que estás mintiendo, pero luego lidio contigo. Siempre. No podía ver, pero cada palabra que intercambiaban estaba cargada de electricidad. Daniel no confiaba en ella. Valeria estaba desesperada. Y yo era un fantasma escuchando mi propia vida desmoronarse detrás de una puerta. Hubo un silencio largo. Como de alguien revisando. Como de alguien analizando el espacio. Buscando algo más que un reloj. Luego escuché los pasos de Daniel acercarse de nuevo a la puerta. ¿Y tu camisa?, preguntó él. Esa no es tuya. Valeria se quedó en blanco. Me la prestó una amiga, intentó. ¿Una amiga? Daniel soltó una risa seca. ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Por qué su ropa huele a perfume de hombre? Mi respiración se cortó. Él lo sabía. Sabía que algo estaba mal. Y cada vez se acercaba más a la verdad. Daniel, por favor, pidió ella. No empieces. No empiece qué, insistió él, y su voz se volvió más baja, más peligrosa. ¿Crees que soy estúpido? Hubo un golpe. Algo contra la mesa. Un vaso cayendo.
Yo salté del susto. No me mientas, gruñó Daniel. ¿Quién estuvo aquí contigo? Valeria lloró. Pero no fue un llanto suave. Fue un sonido ahogado, como si intentara contener algo más profundo. Nadie, susurró. ¿Nadie? Daniel levantó la voz. Entonces, ¿por qué la cama está desordenada? ¿Por qué hay 2 vasos? ¿Por qué tu hija no contesta desde anoche? Me quedé helada. Hija. Valeria tenía una hija de 4 años. Y él la estaba usando como presión emocional. Como arma. Daniel, ella gimió. No la metas en esto. Está con mamá. Me pidió quedarse allá. Ya te lo dije. Sí. Daniel dio un paso tan fuerte que se oyó. Pues no está con tu madre. Silencio. Valeria dejó escapar un sonido extraño. Una mezcla de horror y confusión. Mi estómago se cerró en un nudo. ¿Cómo que no está con ella? Preguntó Valeria, casi sin voz. Daniel inhaló. Muy despacio. Porque llamé hace 10 minutos. Y tu madre me dijo que no ha visto a la niña desde el martes. Mi cuerpo entero se estremeció. Sentí un mareo. Una presión en el pecho. Si la niña no estaba con su madre, ¿dónde estaba? ¿Qué hiciste? Preguntó Valeria, sin aire. Daniel no respondió enseguida. Caminó hacia la puerta del cuarto nuevamente. Pude sentirlo. Pude sentir su sombra del otro lado. Te lo advertí, murmuró él. Cuando ella se entere, será tarde. Y entonces entendí. Esa nota. Esa frase. No hablaba de mí. No hablaba de Valeria. Hablaba de la niña. Valeria soltó un grito desgarrador. ¿Dónde está mi hija? Daniel se acercó más, tan cerca que sentí su presencia atravesar la madera de la puerta. Eso depende, dijo con una calma escalofriante. De lo que me digas ahora. Mi corazón colapsó dentro de mi pecho. La respiración de Valeria era un sollozo roto. Daniel continuó. Dime quién estaba aquí contigo. Silencio. Un silencio que apestaba a verdad atrapada. A amenaza. A desesperación. Valeria me buscó con la mirada aunque yo no podía verla, solo puedo imaginarlo. Sabía que estaba en peligro. Sabía que su hija estaba en peligro. Y al parecer, yo también. Valeria, repitió Daniel, esta vez más cerca que nunca. Dime quién estaba aquí. Valeria tragó saliva. Respiró. Tembló. Y entonces. Daniel, susurró ella. Yo. La puerta del cuarto se movió. Un golpe suave. Después un segundo golpe. Mi corazón se detuvo. Daniel estaba empujando. Valeria gritó. No, espera. Pero ya era tarde. El picaporte giró. Y la puerta empezó a abrirse. El amanecer de ese día llegó gris, como si las nubes ya supieran que en esa casa se iba a desatar algo que no tendría vuelta atrás. Dormí, si a eso se le puede llamar dormir, apenas unos minutos. Me quedé sentada en la cama, mirando la puerta del cuarto, esperando a que mi esposo saliera del baño para encarar lo que llevaba atorado en mi garganta desde la noche anterior. Pero no fue él quien abrió la puerta. Fue mi madre. Entró sin tocar, como siempre había hecho, porque esa casa, según ella, también era suya. Sus ojos arrugados se movían rápido, escaneando la habitación, como si pudiera oler que algo se había roto. ¿Qué está pasando? Preguntó con ese tono ácido que usaba cuando sentía que algo escapaba de su control. Yo no respondí. No podía. Y quizás tampoco quería. Pero ella insistió. Anoche oí pasos. Luego silencio. Y ahora tienes esa cara. Me observó con detenimiento. Tú solo tienes esa cara cuando descubres algo, o cuando te van a traicionar. Dije las palabras sin pensarlo, como si otra versión de mí las hubiera pronunciado. Encontré una foto. ¿De quién? De él, con ella. Mi mamá parpadeó apenas una vez. Ni sorpresa, ni indignación. Solo esa expresión agria, pesada, que siempre aparecía cuando su visión del mundo se confirmaba. Sabía que tu hermana iba a terminar destruyendo algo, murmuró. Esa muchacha nació para arrastrar a otros a su miseria. No digas eso, le solté. No sabes nada. Sé todo, dijo,
cruzando los brazos. Sé que desde niñas vivían compitiendo. Tú por ser perfecta, ella por llamar la atención que tú acaparabas. Se acercó más, bajando la voz. Y sé que los hombres siempre terminan escogiéndola a ella. Porque es fácil. Porque no cuesta trabajo. Porque es... Cállate, grité. No estoy hablando de celos de infancia. Estoy hablando de mi matrimonio. ¿Y qué creías, hija? Dijo ella, muy tranquila. ¿Que los matrimonios duran porque sí? Sonrió de lado. Los matrimonios duran porque las mujeres inteligentes saben qué ignorar. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Mi propia madre, diciéndome que me tragara la verdad, como ella había hecho toda su vida. Me acerqué a ella. No soy tú, le dije. Ella entornó los ojos. Ojalá fueras un poco más. Ese día, la casa se volvió un escenario donde todos íbamos entrando uno por uno, sin saber quién diría la frase que terminaría de incendiarlo todo. Primero llegó mi esposo, saliendo del baño con la misma expresión despreocupada de siempre, frotándose el cabello con la toalla. ¿Qué pasa tan temprano?, dijo, sin imaginar que yo ya sabía todo. Yo lo miré en silencio. Pero mi madre, incapaz de guardarse nada, fue directa. Tu esposa encontró una foto. Señaló hacia él con el mentón, como si se lo estuviera entregando a la policía. Una foto que no deberías haber tomado, ni borrado. Mi esposo se congeló un instante. Fue mínimo, pero suficiente para confirmar todo. ¿Foto?, intentó decir. Yo levanté mi celular. Abrí la carpeta de eliminados. La giré hacia él. Esta foto. Sus ojos se movieron apenas, reconociendo la imagen. La mano. El tatuaje. Ese tatuaje de luna creciente que él conocía tan bien como yo. Puedo explicarlo, murmuró. ¿Cómo?, pregunté. Dime una forma en la que esta foto tenga una explicación que no me destruya. No respondió. Mi madre, detrás de mí, chasqueó la lengua. Los hombres nunca dan explicaciones completas, dijo. Solo las suficientes para seguir mintiendo. Mi esposo la fulminó con la mirada. Esto no es asunto suyo. Claro que lo es, dijo ella. Cuando le rompes el corazón a mi hija, también es mi asunto. ¿Tu hija?, se burló él. Tú nunca has protegido a nadie. Solo te alimentas del drama. Mi madre se puso rígida. Y, por primera vez en mucho tiempo, pareció herida. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Todavía estábamos procesando ese momento cuando se escuchó la puerta principal. Unas llaves. Y una voz familiar. Hola. ¿Hay alguien despierto? Era mi hermana. Mi corazón empezó a golpearme el pecho como si quisiera salirse. Mi esposo tragó saliva. Mi madre apretó los labios. Y yo simplemente me quedé quieta, petrificada, sabiendo que esa escena no iba a terminar bien. Mi hermana apareció en el pasillo con una sonrisa pequeña, nerviosa. Pero cuando vio a los tres juntos, su rostro cambió. ¿Pasa algo? Deslicé el celular hacia ella. La foto seguía ahí, abierta. Ella la vio. Y su piel perdió el color como si acabara de ver un cadáver. No, no es lo que piensas, susurró. Entonces dímelo tú, le dije. ¿Qué es? Miró a mi esposo. Luego a mi madre. Luego a mí. Fue un error, dijo. ¿Cuál de los dos?, pregunté. ¿Tomar la foto o borrarla? Mi hermana respiró hondo, temblorosa. Él me buscó. ¿Y tú te dejaste encontrar? Yo no sabía lo que hacía. Mi madre soltó una carcajada amarga. Por supuesto que sabías. Siempre sabes. Eres experta en esto. Tú cállate, le gritó mi hermana. Toda mi vida te he oído decir que soy un desastre, que soy promiscua, que soy una decepción. Miró hacia mí, con los ojos brillosos. ¿Y tú? ¿También piensas eso? Su voz se quebró. Dime la verdad. Me quedé callada. No por falta de respuesta, sino porque ninguna de las que tenía era suficientemente justa. Mi esposo intervino entonces. No es lo que creen. No pasó nada más. Fue solo una foto.
Una tontería. Una broma. Un mal momento. ¿Una broma? Susurré. ¿Te parece gracioso destruir dos familias a la vez? Él negó con la cabeza, desesperado. Pero yo ya no veía a mi esposo. Veía a un extraño. Un extraño que había dormido a mi lado durante años. La discusión subió de tono. Gritos, reproches, acusaciones viejas, traumas de infancia, resentimientos enterrados. Fue como abrir una caja sellada por décadas, dejando escapar todas las verdades que nadie quería escuchar. Mi hermana terminó llorando. Mi madre terminó gritando. Mi esposo terminó rogando. Y yo terminé exhausta. Al final, cuando ya no quedaba nada que decir, me levanté. El silencio que siguió fue brutal. Tomé mis cosas. Una maleta pequeña. Mi cartera. Mis llaves. Todos me miraban como si esperaran un discurso, una sentencia, una decisión final. Pero mi voz salió suave. Casi tranquila. Me voy. ¿A dónde? Preguntó mi hermana. No lo sé. ¿Y el matrimonio? Susurró mi esposo. Está roto. ¿Y la familia? Preguntó mi madre. Nunca fue una familia. Solo era gente tratando de no enfrentarse a la verdad. Nadie me detuvo. Ni siquiera lo intentaron. Caminé hacia la puerta. La abrí. Sentí el aire frío de la mañana golpearme la cara. Pero antes de salir, dije una última frase. No voy a cargar con culpas ajenas. No voy a salvar lo que ustedes mismos destruyeron. Hice una pausa. Cada uno se queda con su propio infierno. Crucé la puerta. Y la cerré detrás de mí. Sin mirar atrás. La historia termina ahí. No porque no haya más que decir, sino porque ese fue el día en que dejé de ser víctima. Y empecé a ser yo.